Estamos en la hora del regreso, como todos los días, de 4 a 8 de la noche. Hoy tenemos nuestra mesa de trabajo. Está Isa, está María Angélica, Jorge Hernán, Amalia en Medellín también. Bueno, y yo. Aquí vamos a recibir a un invitado a propósito de nuestro tema del día. Él es Andrés Velázquez, presidente y fundador de Mática, el primer laboratorio de investigaciones de delitos informáticos en Latinoamérica. A propósito de nuestro tema de las medidas que debemos tomar para evitar peligros que acechan Internet, que permanentemente estamos siendo atacados o por suplantaciones, por fraude electrónico, peligro para nuestros niños. En fin, Andrés, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles desde acá, desde la Ciudad de México. Bueno, desde Ciudad de México, Andrés. Hoy estamos tocando este tema y realmente nos preocupa. Muchas veces hemos hablado de problemas con las redes sociales, de todo lo que acabo de mencionar, pero ¿qué hacer para evitar toda esta cantidad de cosas? ¿En qué estamos trabajando? ¿Cuál es la función de este laboratorio de investigaciones de delitos informáticos? Bueno, nosotros llevamos ya más de 5 años en el área y nos dedicamos principalmente a capacitar a todas aquellas instituciones gubernamentales en América Latina en el tema de la investigación de delitos informáticos. Pero de alguna manera, y la razón primordial por la cual estamos platicando el día de hoy contigo, es precisamente, como comentaban algunos de los radioescuchas hace unos momentos, qué hacer en aquellos casos de Facebook, de que por medio de un computador, de un teléfono celular, alguien puede llegar a obtener algún tipo de beneficio, ya sea monetario o de imagen, sobre otra de las personas. Y es muy interesante porque dentro de ciertos estudios realizados por diferentes firmas internacionales, se dice que en Colombia la cifra de percepción de fraude en el país ha aumentado y el 94% de las empresas aseguran haber sido víctimas de al menos un fraude durante el año, lo cual indica que cada vez están utilizando más las redes para cometer estos delitos. Claro que sí. Jorge Hernán tenía una pregunta desde la mesa de trabajo. Claro que sí. Es muy difícil trabajar en un ambiente donde la tecnología continuamente está cambiando. Por ejemplo, los virus. Usted ve cualquier antivirus y ya hay virus al otro día nuevos. ¿Cómo hace para trabajar contra la velocidad del tiempo? Porque en esta industria es implacable. Es un tema muy interesante porque de alguna manera nosotros somos igual o incluso hasta más difíciles que un médico, porque como bien comentas, se van actualizando y van saliendo nuevas cosas. Esto hace que tengamos que estar siempre pendientes de cuáles son las nuevas noticias y de alguna manera, en nuestro caso que somos investigadores, pues tenemos ciertos canales. El problema es cuando, por ejemplo, en casa, que tenemos un computador, que el computador está utilizado por un menor y que ese computador puede llegar a ser utilizado o como medio para poder llegar a contactar a este menor que se vea afectado de alguna manera. Esto nos lleva o nos puede llegar a dar como idea de que es algo que ha sucedido a través de los años. Esto no es nuevo. En los años 80, que iniciaban el tema de los virus, que hoy conocemos como malware o gusanos, sucedía exactamente al mismo nivel el que está al día de hoy, pero en una penetración al mercado mucho menor. Yo creo que el tema y principal herramienta o tema que tendríamos que hablar aquí es una frase que a mí me ha marcado la vida y que es de un norteamericano llamado Bruce Schneider, que dice: el problema actual de la seguridad informática no es un problema de tecnología, sino de cómo hacemos uso de la tecnología. Andrés, aprovechando que lo tenemos a usted, que realmente es un experto en este tema de delitos informáticos, y pues muchos oyentes estarán preguntando, pero bueno, si yo no he dejado ver mi clave del correo, yo no he dejado ver mis contraseñas, no le he mostrado a nadie absolutamente nada de mi información privada, ¿cómo hacen? O sea, ¿cuáles son los programas que usan para, ejemplo, metérsele al correo a una persona? ¿Cómo lo hacen? Es que de verdad, los que no tenemos tan claro el tema, y aprovechando que estamos con usted en la línea, pues sí queremos saber cuál es ese procedimiento como para evitar o dejar las páginas abiertas o no prestarle el computador a alguien o no contestar un correo, porque tengo entendido que a través de una respuesta de correo uno puede llegar o acceder a una información. Es correcto, digo, aquí hay muchos mecanismos y que se han ido avanzando durante el tiempo. Principalmente yo creo que aquí lo que hay que explicar es, existe software o un programa que reside dentro del computador que es instalado por una persona de una forma maliciosa, que lo que está tratando de obtener es nuestro usuario y contraseña en el momento en que estamos ingresándolo al computador. Pero tuvo acceso al computador de esta persona, Andrés.
Normalmente esto sucede en centros de negocios de hoteles, en cibercafés y en universidades. Muy importante saberlo. Que muchas personas tienen acceso a ese computador y que se puede considerar que es un computador compartido. De tal manera que aquí hay una cifra muy interesante. El 84% de las personas utilizan la misma contraseña para todo. De tal manera que entonces si le capturan una de las contraseñas, es así como se empiezan a meter a los diferentes sistemas para robar la identidad o quizá para poder llegar a sacar algún tipo de beneficio. La recomendación aquí sería para todos nuestros oyentes que traten de acceder, por ejemplo, a la banca en línea utilizando un computador confiable, ya sea dentro del trabajo o a nivel de casa, y si es posible, tratar de restringir el acceso a los menores a ese computador, porque a lo mejor el padre de familia confía mucho en el computador que tiene, lo protege de buena manera, no accediendo a ciertos sitios, pero el menor es el que está curioseando en estos sitios donde se instalan estos pequeños programas. Bueno, son las 7 de la noche y 44 minutos. Yo creo que las advertencias, yo creo que ya las conocemos todos. No sé si alguien tiene otra pregunta para nuestro experto desde Ciudad de México. No, pues de pronto hacer como un balance rápido que nos diga cuál es el delito informático más común, para que nos protejamos aún más de ese. Pues mira, es muy interesante porque si lo vemos desde una perspectiva corporativa, es el robo de secretos industriales. El más común, una situación que muchas veces cuando cambiamos de trabajo, conectamos un pendrive, una memoria de USB, copiamos información porque supuestamente nosotros lo hicimos, cuando realmente es propiedad de la organización. En el ámbito federal, en el ámbito gubernamental, tendremos que hablar que el fraude es el delito que utiliza las redes más común. Es decir, por ejemplo, la transversación de fondos vía correo electrónico o que alguien robe tu identidad para solicitar un crédito, todo ese tipo de cuestiones que tenemos que estar, como bien comentan, muy alerta y que conocemos que se dan, pero siempre estamos en una posición de a mí nunca me va a pasar. Pues Andrés, muchísimas gracias por atender esta invitación de la W. Yo creo que pues siempre es bueno aprender cosas nuevas y sobre todo cuando se trata de protegerse de esta cantidad de trampas, de delitos informáticos que a veces uno ve como muy lejano y esto no me va a pasar a mí, pero realmente pasa todos los días y cada vez hay más gente afectada. Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo de parte de la Hora del Regreso. Al contrario, un gusto de saludarles y un saludo a toda la mesa. Muy bien, muchas gracias. Son las 7:45, esta es la Hora del Regreso en la W Radio.